I need you more than I should. There's no space to say I don't know escape. The kingdom of stars said I would. So misunderstood. I know my feeling. When you tell us shut my mind, you must be wanting to ride. Letting me down, lose me to anywhere. Should the kingdom of stars said I would. Let's see Hollywood. I know my feeling. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Es lo más reciente de Bar Italia, se llama Fundraiser y con eso estamos comenzando el Real del día de hoy. Me da mucho gusto el poder hacerlo con ustedes a través de radio-real.com, radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de Tuning Radio, a través de los dispositivos Alexa, métodos por los cuales nos pueden escuchar cada mañana. Y me da mucho gusto. Ayer, a las 10 de la mañana con 34 minutos, tiempo de México, las 12 del día con 34 minutos, tiempo de Nueva York, Ismael El Mayo Zambada dijo ante el juez Brian Coogan lo siguiente: durante 50 años he dirigido una gran red criminal. Desde el principio y hasta el momento de mi captura, he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México. Desde los 19 años de edad me dediqué al tráfico de drogas, cuando planté por primera vez marihuana. Pido perdón a todos por mis acciones. Asumo mi responsabilidad. Eso fue lo que dijo el señor Ismael El Mayo Zambada el día de ayer en una corte en Nueva York. Declaró que efectivamente había amasado una gran fortuna. ¿De qué tamaño dirá que fue esa fortuna? Que va a regresar o dará en confiscación al gobierno de los Estados Unidos 15,000 millones de dólares, o por lo menos fue lo que declararon el día de ayer al decir que era culpable. 15,000 millones de dólares. Solo hay dos mexicanos que podrían decir tener ese dinero: Germán Larrea y Carlos Slim. Ayer, el Mayo Zambada dijo que tenía ese dinero. Al salir, el abogado de Ismael Zambada dijo: no habrá más información. ¿Cree que pueda beneficiar a su familia, que su familia esté segura, que pueda tener una mejor prisión, no una prisión de máxima seguridad? Yo creo que eso puede ser. Mejorar las condiciones de encarcelamiento para el señor Zambada, abogado, que no quede cuando alguien se declara culpable y cierta responsabilidad, las cosas cambian un poco. Ojalá que sí. Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. ¿Esa es información que tiene y que va a dar a las autoridades de Estados Unidos? No, esta es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. No. Pero no la información que tiene el Mayo Zambada. Información que tiene Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. ¿Ya que ya ha contestado todo? No. Él no ha hablado. Él no ha hablado, la información del Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada. Miren, pareciera que efectivamente Ismael Zambada, a través de una comunicación que también dio a conocer su abogado horas después, él dice: mi cliente Ismael Zambada García ha acordado el declararse culpable de todos los cargos que hay en el Distrito Oeste de Nueva York y en el Distrito Oeste de Texas. Reconoce que sus acciones en el curso de muchos años constituyeron serias violaciones a las leyes contra drogas de los Estados Unidos y acepta una total responsabilidad de todo lo malo que ha hecho. El acuerdo que ha llegado con las autoridades norteamericanas es público. No es un acuerdo de cooperación. Y puedo decir categóricamente que no hay ningún acuerdo en donde él coopere con el gobierno norteamericano o con cualquier otro gobierno. Mi cliente sabe que el impacto de este caso tendrá en su estado, Sinaloa, y le pide a la gente de Sinaloa que se muestre en calma, que resista y que no haga ningún tipo de violencia. Nada se gana con un derramamiento de sangre. Solo prolonga el sufrimiento. Urge a su comunidad que vean cómo seguir en paz y en estabilidad para el futuro de Sinaloa, cosa que no ha sucedido en el casi año que ha pasado desde que fue sustraído
secuestrado o negociado, como quieran decirlo ustedes, con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Vuelvo a decir lo de negociado. Miren, creo fundamentalmente lo siguiente. Dice el abogado de Ismael Zambada, el Mayo, que no hay negociación. Si yo hubiera sido el Mayo Zambada durante todo este año y un poco antes, lo que hubiera sucedido es que hubiera negociado para que se me diera un tratamiento para el cáncer que padezco, mientras le doy al gobierno de los Estados Unidos, sin tener que pasar por las autoridades mexicanas, toda la información de cómo en estos 50 años que fui narcotraficante, soborné, ayudé, fui cómplice de autoridades locales, estatales, federales y militares. Eso si fuera yo el Mayo Zambada. Lo que dice Ismael Zambada es que él no hizo eso. Él reitera que no tiene ninguna negociación con el gobierno de los Estados Unidos y que se declaró culpable a cambio de nada. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Ayer, la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, dio algunas palabras al respecto. We're here to announce a landmark victory for the Department of Justice, our law enforcement partners, and the United States of America. As you've heard, drug kingpin Ishmael Zambada Garcia, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels and the transnational criminal organizations throughout this world that are flooding our country with drugs, human traffickers, and homicides. Under President Trump's leadership, the Department of Justice is on the front lines of this fight. We're standing shoulder to shoulder with all of our law enforcement partners to dismantle these narco terrorists. And that's exactly what they are. They are narco terrorists. El Mayo was one of the most prolific and powerful drug traffickers in this world. His partner was El Chapo. They were co-founders of the Sinaloa cartel. They brutally murdered multiple people and flooded our country with drugs. Their reign of terror is over. He will never walk free again. Nunca volverá a salir de la cárcel, morirá en ella. Es lo que dijo Pam Bondi. Después habló el director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Cuando comenzó esta investigación, nuestra oficina de Washington, D.C. pudo identificarse con nuestros socios, los dos líderes principales del cártel, Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Después del arresto de Guzmán en 2016, Zambada siguió liderando a la facción Mayo del cártel de Sinaloa, que era responsable del tráfico de cantidades multilingües de cocaína, metanfetamina y no obstétrico, que mataron a miles de personas y miles de nuestras ciudadanas en los Estados Unidos. Y en 2024, el FBI y MOB, nuestros socios, aquí pudieron arrestar y enterarse de lo que está llevando a esta declaración de culpabilidad hoy. Permítanme ser claro, la declaración de culpabilidad no es el final de esta pelea. El cártel de Sinaloa puede pensar que son poderosos y poderosos, pero tengan la seguridad, todos estamos aquí arriba porque tenemos un objetivo en mente, y esa es la destrucción de la Sinaloa, del cártel. Ahora, quiero que la comunidad lo sepa, ni siquiera los líderes más altos de este cártel y otros pueden escapar de la rendición de cuentas. Que este sea un mensaje para todos los criminales violentos
y los miembros de los cárteles de que el FBI, la DEA, la HSI, el Departamento de Justicia aprovecharán todo lo que tenemos, todos nuestros recursos y toda nuestra experiencia para brindar a estas personas la justicia y salvaguardar a nuestras comunidades. Gracias. Ahí está el director del FBI y después vino el director deputy, le llaman en los Estados Unidos, el encargado de despacho porque todavía no lo aprueba el Congreso de la DEA. Y vale la pena que lo escuchemos completo o gran parte de su declaración del señor Cole por una razón. La última semana, si ustedes recuerdan, una y otra vez intentaron decir que este acuerdo, ¿se acuerdan ustedes que lo desmintieron? La operación Portero, que era una mentira. Y que decían, lo vuelvo a repetir, salió Viridiana Ríos y otros en tercer grado que se ha vuelto el Ministerio de Legitimidad de las Acciones del Gobierno de México a decir que la DEA se está peleando con el gobierno de los Estados Unidos y con la fiscal Bondi y entonces por eso está buscando cómo tener poder. Pues no fue así. Ayer, el director de la DEA dijo ciertas cosas que de hecho retomó la presidenta Sheinbaum esta mañana. Si quieren lo escuchamos. Y vale la pena que escuchemos toda la declaración porque hay cosas que valdría la pena analizar. Sobre todo, ¿con quién colaboró la agencia de combate a las drogas norteamericana y con quién no? Porque es muy específico el encargado de despacho de la DEA de con qué gobiernos cooperó y con cuáles ni siquiera se acercó y sorprende. Thank you, Matt. Madam Attorney General, thank you for your law enforcement support. Thank you for the care and attention you've given to our police officers every single day. And thank you for your leadership. My name is Terry Cole. I'm the administrator of DEA. I'm a career 1811 criminal investigator with DEA. And when I joined this case years ago, we were sometimes told we were chasing shadows, legends of men who believed they were untouchable. One of those men was El Mayo. However, today, as you've heard, he stood in a U.S. courtroom. He said those words that change everything. Guilty. This is just not another plea. It's a collapse of a myth that leaders of cartels are beyond the reach of American justice. Today, we prove once again, no one is beyond our reach. I've seen firsthand the families who've lost sons, daughters, brothers, sisters to fentanyl, pushed by Sinaloa and El Mayo. When he admits guilt, it's not just words on a page. It is an acknowledgement of those lives stolen by his empire. This case was built brick by brick across continents. It began in 2020 at a targeting meeting that I attended here in New York. From there, the New York Field Division, the men and women standing to my right from all federal agencies, pursued relentlessly every single member of the Sinaloa cartel, along with our agents in Bogota, along with agents in Madrid, and our partners at HSI and the FBI, and our partners at EDNY and the other federal agencies, prosecutors that we've mentioned. Our agents just did not build a case. They carried the memories of U.S. citizens. Juan Carlos Garcia, who was murdered by the Sinaloa cartel in 2015. Every interview, every wiretap, every sleepless night was for justice. It was for justice for those families who have lost their kids to the Sinaloa cartel. Our global partnerships develop the ultimate blow. We did this by leaning on our powers of partnerships in New York, to Bogota, to Madrid, to Washington. We tore down walls between prosecutors, investigators, and analysts. We didn't care who got credit. The only thing we wanted was the truth. It's the same model we used
when we took down Garcia Luna, when we took down Chapo, and as we continue to dismantle RCQ. It's a model of dismantlement of the cartels today. Dismantling cartels, we just didn't go after the drugs. We went after the decision makers, the financiers, the killers who directed violence with a single phone call. This is how we dismantle cartels at the highest level. Global cooperation. DEA is not just an American agency. It's the world's most trusted partner to fight against cartels in synthetic drugs. This case proves what happens when we work together as one. The illicit finance. These complex historical conspiracies are where DEA thrives, following the money, listening to cooperators, and turning intelligence into courtroom-packed truce. Every plea is more than a headline. It's one less pipeline of poison into our neighborhoods. It is one more life saved from a fentanyl overdose. I've stood in too many homes where parents and their children keep memories of those that are lost. Today's guilty plea doesn't bring those kids back, but it sends a message to the cartels, to the world, and to families who still grieve. DEA will not stop. We will hunt the heads of these organizations. We will tear apart their networks, and we will bring them to justice. Bueno, quiero retomar varias cosas. Dice el señor Cole que la investigación comenzó, o la operación comenzó en 2020. La sustracción del Mayo Zambada fue 4 años después y el gobierno de México no supo nada. Habla de la colaboración de autoridades en Madrid y en Colombia, no en México. México no sabía nada. Insiste en que fue el mismo tipo de operación que se hizo con el Chapo Guzmán y con Genaro García Luna. Con el Chapo fue extraditado por México. Con García Luna, México no ayudó en nada. ¿Qué está diciendo el jefe de la DEA crípticamente en todo este discurso? Además de la parte política de cada uno de derribamiento de estos líderes de la droga, habla de cómo vamos erradicando el fentanilo. Habla también de la desconfianza que hay hacia los que el Mayo Zambada declara eran sus cómplices. Autoridades estatales, locales, federales. Ahí, en la conferencia de prensa, le preguntó Jesús García, uno de los paleros periodistas pagados por el gobierno de México, de si ya le habían dicho a México cómo había sido la sustracción del Mayo Zambada. Y de manera muy escurridiza, Pam Bondi decidió salirse por la tangente de una manera en la cual no pudiera ya decir nada el gobierno de México. Well, first we want to thank the Mexican authorities for all of their help in bringing all of these cartel leaders to justice. We're not going to comment on any of the specifics of any investigation, but we have brought, under Donald Trump's direction, we have brought more cartel leaders to justice than any other administration in this nation's history. Any other questions? Vieran ustedes. Le agradecemos al gobierno de México por su ayuda. Gracias, buenas tardes, adiós. Así rápido salgamos de esto. ¿Para qué nos hacemos tontos? La tercera pregunta de la mañanera de este martes fue sobre el Mayo Zambada. Ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en pues, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada. Lo que más me llamó el día de ayer la atención, no sé si se dieron cuenta, lo que dijo el director de la DEA, dice en su declaración: hemos derribado a 3 grandes narcotraficantes. El primero, García Luna. El segundo,
el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. No. Hemos derribado a 3 grandes capos de la No lo dijo así. García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso? No, es para que lo analicen todos ustedes. ¿Pero no les parece interesante? Así es. Sobre todo con lo que está utilizando la oposición en estar denostando al gobierno, los esfuerzos del gobierno. Y que no, pero pone al mismo nivel. Ajá. O sea, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón. A mí me llamó mucho la atención cuando lo nombró. Hay muchas cosas interesantes el día de ayer, pero bueno, nos quedamos con eso. Bueno, no lo dijo así. Ustedes lo escucharon. Aquí les puse la declaración completa. Dijo que había sido el mismo trabajo de investigación con García Luna, con el Chapo Guzmán y con el Baño Zambada. Solo que la presidenta una vez más escucha lo que quiere. Y de quien quiere y como quiere, porque recuerden que apenas la semana pasada había descalificado al jefe de la DEA y ahora se convierte en su fuente más confiable. Después de este trastabilleo, el reportero de Imagen, Arturo Páramo, le preguntó sobre, está hablando de estos 50 años en donde tuvo una cercanía con políticos y militares de todos los niveles a los cuales corrompió. ¿Qué políticos, a propósito, siguen vigentes en este 2025 que ya estuvieran trabajando desde la época de Echeverría? Me salen a la mente 2. Alejandro Gertz Manero, que ya estaba en los equipos de seguridad, y Manuel Bartlett Díaz, que también estaba en los equipos de inteligencia y seguridad en ese entonces, y luego tuvo un periplo curioso, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que respondió la presidenta? Que presenten las denuncias. ¿Sí? Así. En una declaración ante una corte que sí ha habido corrupción por parte de autoridades. Él habla de todos los niveles, desde al menos el año pasado hacia atrás, presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto? Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Sería parte de la investigación seguramente. Ahora, una de las declaraciones también que hizo ayer el abogado del Mayo es que lo que sabe el Mayo se lo va a llevar el Mayo. Esto suma también a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos, es decir, estamos ante la posibilidad de que no se conozca en realidad qué alcances tenía esta colusión de autoridades, de militares, de policías, con el crimen organizado, presidenta. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma Pues vean ustedes a la presidenta Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum, que en pocas palabras, de nueva cuenta, trata de deslizarse. Ahora quiere que ya no una declaración jurada en una corte de Nueva York, además la corte en donde sentenciaron, en donde señalaron como culpable a García Luna. Pues para eso no importa. Se necesitan pruebas, dice. Se necesitan pruebas de que digan qué políticos mexicanos estaban involucrados en el narcotráfico. Que quede claro, en 50 años no son los políticos nada más de Morena. Ahí pasaron los panistas, y ahí pasaron los priistas, y ahí pasaron los perredistas, y ahí pasaron todos.
Todos, hasta los naranjas y los verdes y los azules y los rojos y todo el arco iris pasó por la nómina del Mayo Zambada. Pero quieren pruebas. Que presenten sus denuncias, dice la presidenta Sheinbaum, como si una declaración jurada ante un juez, ante un juzgado en Nueva York, no lo fuera. Sí, el abogado del Mayo Zambada, de una manera muy inteligente, dijo, ya no tiene que ver, él se declaró culpable. Yo vuelvo a decirlo, yo si fuera el Mayo Zambada, no lo soy, que quede claro, yo si fuera el Mayo Zambada, probablemente hubiera negociado durante un año, me hubiera atendido el cáncer mientras les daba toda la información de los políticos del pasado y actuales que tuvieran que ver con mi organización. Gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, expresidentes, hijos de expresidentes, secretarios particulares de expresidentes, y así me puedo seguir. Por supuesto que lo que dijo el Mayo Zambada tiene sus connotaciones. Ayer, pues obviamente Ricardo Monreal dijo, no es ningún foco rojo. Gracias, señor Monreal, que como siempre termina por decir todo y termina por no decir absolutamente nada. Que no está nervioso, es lo que dice. Oigan, me dicen que no se escucha Monreal, pero lo sorprendente de esto es que yo estoy viendo la gráfica y sí marca. ¿Será como el diablo que uno lo pone y entonces no se escuchan sus palabras? A ver, intentemos otra más de Monreal, en donde dijo que no se retiraba. Está muy curioso. Les digo que está muy curioso porque marca, y claro que se está transmitiendo el audio, pero por alguna razón, no sé cuál, no aparece el audio de Monreal. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Monreal, que dice que no está nervioso. Ya saben que ellos no están nerviosos por ningún tipo de acusaciones sobre lo que pueda venir ante las presuntas complicidades de políticos de Morena con el narcotráfico y específicamente con el cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y los Chapos, que están viviendo un pleito de aquellos. Vamos a preguntarle al gobernador Rubén Rocha Moya. Y le dije a la presidenta,
no nos deje de la mano, por favor. No tenemos resuelto el asunto, síganos apoyando. Es importante el apoyo de la Federación para mantener la calma. Le dije incluso, ahí lo dije, yo antier, le dije que no fue, sí, no, fue el martes cuando tuvimos la semana pasada. Ayer le dije, hice mi compromiso en público de que vamos a celebrar el Día de la Independencia. Le dije, porque soy de la idea de que no suspendamos eventos. Y ella me dijo que está bien, que le parecía bien. Les digo que aquí los gobernantes son una cosa muy, muy, muy curiosa. No por nada el gobierno de los Estados Unidos tiene tal desconfianza de lo que sucede en México, porque no solo es en el caso de los grandes cárteles, sino la misma seguridad que hay. Stephen Miller, híjoles, Stephen Miller es el cerebro maligno atrás de toda la política migratoria que ha implementado el señor Trump. Y ayer dio una entrevista a Fox News, el medio de comunicación que más detesta la Cuarta Transformación, además de Televisión Azteca, sobre los niveles de seguridad en Washington y en Chicago. Recuerden que ahora viene la declaratoria de parte de Trump de que la Guardia Civil norteamericana tomará el control de la seguridad en Chicago. Y Miller dijo algo que no le gustó a la presidenta Sheinbaum. Look, if your streets are more violent, as these Democrat cities are, more violent than Baghdad, more violent than communities in Ethiopia and places that many Americans would never even dream of visiting, some of the most dangerous places on planet Earth. More dangerous than Mexico City. Democrat cities are more dangerous than Mexico City, which is run by criminal cartels. How can you pursue happiness, Sean? Fíjense ustedes, está diciendo, es Washington más peligroso que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles de la droga. Ay, claramente qué golpazo a Clara Brugada. La presidenta trató, bueno, Clara Brugada lleva menos de un año gobernando. Tendría que ver entonces esta historia de cómo está controlada la Ciudad de México por cárteles que una y otra vez han negado que existan a todas las administraciones anteriores. La de la propia Sheinbaum, la de Miguel Ángel Mancera, la de Marcelo Ebrard, la de López Obrador. Ustedes digan, 30 años en donde la izquierda ha gobernado la Ciudad de México. ¿No se ve un patrón? Aquí Claudia Sheinbaum respondiéndole al señor Miller. Le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que... pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Ella, además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el gobierno de México en todo este proceso, pues ella está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso 2 patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía y el trabajo de territorios de paz e igualdad, que le llama a ella. O sea, hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante, que probablemente él no tenga esta información. Entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa pues que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México. ¿Este reporte se enviará personalmente o será público? A través de Relaciones Exteriores, y sí, se puede hacer público con los datos que tiene el sistema de seguridad.
Ahí está Arturo Páramo también haciendo la pregunta adecuada, ¿no? Como los paleros, la gran mayoría de paleros que van a esa mañanera. Bueno, es muy seguro, en la Ciudad de México le mataron a Clara Brugada, a 2 de sus principales colaboradores, y hasta el momento detuvieron a más de una docena, pero no se sabe el móvil. Bueno, nomás para que vayamos entendiendo, lo vuelvo a repetir, Brugada solo viene también reconstruyendo o construyendo el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto piso de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México. Esos que López Obrador, Ebrard, Mancera, Sheinbaum y Brugada han negado que haya carteles, aunque pues ahí está la Unión de Tepito y estaba La Mano con Ojos, y así nos podemos seguir la gran cantidad de organizaciones delictivas que hay en esta ciudad. Solo que si vemos el patrón, el gobierno norteamericano no cree nada en este gobierno. No cree la DEA, que fue e hizo toda la investigación en Colombia y en España, no con el gobierno de México. Sustrajeron, ¿no? Negociaron con el Mayo Zambada. Durante un año llegaron hasta la declaración de culpabilidad del líder del cártel de Sinaloa, y al gobierno de México lo dejaron chiflando en la loma. Cuando les pregunta un palero a Pam Bondi de si le van a avisar algo al gobierno de México, ella dice, le agradecemos al gobierno de México, y luego se desliza. Y por último, la misma noche en donde dan a conocer esto, Stephen Miller dice que la ciudad capital mexicana está gobernada por cárteles de la droga. Si no ven el patrón, están muy torpes. Yo creo que sí lo ven, aunque tratan, por supuesto, una y otra vez de deslizarse de otras maneras y que a la gente se le olvide. Tan es así que hoy, que habrá sesión en la comisión permanente allá en el Senado de la República, no van a hablar de esto, van a hablar, aunque usted no lo crea, de Lili Téllez. Vamos a discutir la posición de traición a la patria de la bancada de Acción Nacional. Yo no acepto que es un comportamiento personal de una senadora, de la senadora Tess García. No. Marco Cortés salió a respaldarla, que era el dirigente de Acción Nacional. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, salió a respaldar su posición, de pedir la intervención. Son simpáticos, dicen que están en contra de la militarización del país y piden la intervención del ejército de Estados Unidos para salvar a la patria. No, hombre, qué patriotas son. O sea, son increíbles. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, salió a respaldar las declaraciones de la senadora Tess García. No es un comportamiento individual, es una posición irresponsable de la oposición de franca traición a la patria. De franca traición a la patria. ¿Va a ser juzgado alguno de ellos por traición a la patria? No, porque no hay una legislación. Un legislador no solo es legislador en los debates en el Pleno, sino lo es todo el tiempo. Sus declaraciones siempre tienen el sentido de que es una legisladora, un legislador, por lo tanto, deberíamos de ver también, si no es traición a la patria, el tener sentado a un lado a un narcotraficante como tu jefe de seguridad. Así. Hernán Bermúdez Requena estuvo casi todo un sexenio como jefe de seguridad en Tabasco, mientras que era el jefe de la barredora. Pero eso para ellos no es traición a la patria, es mero trámite. Fernández Noroña, que el día de hoy el periodista Jorge García Orozco publica en la revista MX que se compró una casa de 12 millones de pesos. 1,201 metros cuadrados. La adquirió con un crédito hipotecario, no se sabe dónde ni qué banco. Tiene 2 camionetas Volvo, tiene un préstamo de 1 millón de pesos. De lo que gana, dice en YouTube. No, bueno, pues entonces, ¿yo qué estoy haciendo aquí sin monetizar? Imagínense yo ya monetizando lo que hubiéramos tenido, ya Yair, yo le hubiera pagado más de un viaje de los que está haciendo ahorita. Está en una misión especial a propósito. Y ya hubiera comprado casotota en Guadalajara. Una mansión de 12 millones de pesos y 1,201 metros cuadrados. ¿Cuándo la compró Fernández Noroña esto? Noviembre de 2024. Según esto, que se quede claro, su declaración patrimonial. Tiene 259 metros cuadrados de construcción. No es tan grande, es una casa más o menos, pero 1,200 metros de terreno.
crédito hipotecario. Bueno, pues es que sí, si ganas como senador, pues claro que puedes, ¿no? Te puedes dar esos lujitos. Noroña, que le dio una entrevista al periodista, comillas, Hernán, ¿sí se llama Hernán? Hernán Gómez Bruera, más conocido como Facundo Malo. Pero, por ejemplo, el tema, tu famoso viaje a Estrasburgo. Por ejemplo. Tú pagaste la diferencia que fueron 66,200 pesos, que los pagaste de tu bolsillo para viajar. Hay una mística, casi se ha vuelto un símbolo en la 4T, el tema de no viajar en business. Sí. Fue como un acto un poquito de provocación de tu parte. No, la verdad es que era mi cumpleaños. Okay. Tengo una edad. Sí. No entro en el salón, en el sillón de turista. ¿Qué? ¿Te gusta viajar en business? Pues yo le reto a quien me diga que no. Reto a quien me diga que no. O sea, reto a quien me diga... Andrés Manuel López Obrador no, pero no es que no le gusta gustara. Viajar en business. No es que le gustara o no le gustara. A ver, alguna vez lo platiqué con Elenita Poniatowska. Ajá. Porque me dijo esto de la austeridad hace muchos años. Y yo le dije, mira, Elenita, yo creo que ustedes tienen culpa porque son creyentes. Pero para austeridad, Gandhi, el calzoncillo, el Bhagavad Gita, sus lentes, la escudilla, la rueca en la que sea su calzón. A los 38 años renunció a la sexualidad. Yo no aspiro a tanto, ¿no? O sea, el que yo sea austero no en lo personal, es mi decisión. En las políticas públicas y la crítica de ese viaje, ni siquiera la compañera presidenta se sumó a esa crítica, porque dijo, bueno, pues él lo pagó de su bolsillo y mide 1,86. Más, hasta dijo más, ¿no? Sí. A partir de ese viaje, no, hombre, viaja en primera, ni siquiera en business. Fui a Italia en turista, me soplé las 13 horas de ida y de regreso y siguieron diciendo que viajo en business y que siempre viajo en business y que no sé qué. No, a ver, si puedo viajar en business siempre, claro que lo haría. Es más, me parece que para servir a la patria no es ningún exceso que alguien viaje en business. Si va 13 horas, está 2 días y se regresa 13 horas. ¿De veras, no? Con cargo al presupuesto público. Pues no me parece, no, a ver, a mí no me, ya sé que la van a sacar de contexto y van a decir, Noroña y no sé qué. Pero tú no usaste recursos públicos. Pues lo pagué yo. La camioneta que yo uso, yo la pago. Tiene tiene casi 100,000, 99,100 kilómetros. Pero nomás es mi camioneta para tenerlo claro. Y la meto al servicio público. Y todavía me reclaman que yo meta esa camioneta al servicio aquí público. Estás diciendo algo diferente. Entiendo, hasta ahora te acompañaba, pero lo que acabas de decir es que tú no ves problema en que se le pague con el presupuesto público a un funcionario público que va a ir de viaje un vuelo en business. Yo creo que ese tema, por todos los excesos que hubo, hoy es tabú. Pero si alguien está sirviendo al país y va a ir a una reunión importantísima, a dar un mensaje importantísimo, la presidenta, por ejemplo, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum, y la mandas 13 horas en turista, y que llegue a la recepción y al discurso tal, y se regrese al otro día, 13 horas otra vez en turista. Me parece un maltrato innecesario. No es un asunto de... Es lo mismo que piensa Jorge Castañeda, me lo dijo en una entrevista. Me parece muy bien que en algo coincidamos. Digo, como tú me comparabas con Lili Telles, pues me parece muy bien que en eso coincidamos. Nada más que son a ver, es mucha hipocresía de tu parte decir que es un exceso que un funcionario público no deba viajar en turista 13 horas para ir a trabajar, porque no va de paseo. Está bien, no me voy a pelear por eso. O sea... hiciste un comentario cuando Andy López Beltrán y además mandó la famosa carta. Nomás vuelvo porque ya los veo con esto. Ajá. En turista viajamos, sin turista viajaremos. Digo, porque ya nos diste el trending topic con este comentario, ¿estás consciente? Pues sí, pero lo haces adrede, ¿verdad? Y lo van a sacar de contexto, no es que me guste No es provocar. una provocación esto. A ver, ¿por qué tiene que ir un funcionario a servir el país 13 horas en turista? Cuando viajaban en el avión presidencial los periodistas, gente como tú iba en el avión presidencial, tomaban el alcohol que querían, comían lo que querían,
les daban lana por fuera, les querían. Hacían del país el saqueo más absoluto y por todas esas canalladas, ahora tú que vas a servir a la patria, tienes que echarte 13 horas de ida, estar 2 días y regresarte 13 horas de regreso en un pinche lugar que no debería existir en los aviones, ni para un político ni para nadie. Le voy a parar ahí. ¿Tienen razón? Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador y los secretarios de Estado y los gobernadores tendrían que viajar en una clase preferencial. De hecho, tendrían que viajar en aviones privados por cuestiones de seguridad nacional y lo que ustedes quieran en el caso de la presidenta. Pero la regla la pusieron ellos. La condición la pusieron ellos. La firmaron ellos. Fueron recalcitrantes en ello. Fueron insistentes en que no era necesario. Dice Gerardo Fernández Noroña, es que ninguno de los que sirvan la patria tendría que viajar incómodo. López Obrador anduvo, sí, en camionetitas, y ahí sí hay que decirlo, en su Suru y en su Jetta y en camionetitas por el país, lo recorrió 2 veces. Llegó a ser presidente y a tener todo el poder que sigue ostentando. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que decía lo hacía en campaña. Ya luego se volvió un pinche mentiroso, pero lo lograba. Y estos están tratando de torcer lo que dijeron, lo que firmaron, lo que propusieron a la gente. ¿Tiene razón? Sí, que vaya y haga campaña diciendo se nos pasó un poco la mano y hay alguien como yo que mide 1.86 que no cabe en el asiento turista y que son muy malos los asientos. ¿Cómo es posible que yo pueda viajar así cuando tendría que viajar en business y yo pagué? Sí, pagó la diferencia. Pero al final del día, una parte de ese viaje lo pagaron con nuestros impuestos. No es una culpabilidad completa del señor Fernández Noroña. Está siendo menos hipócritas que otros, ¿no? O sea, la ostentación con la que algunos viven y otros que no la muestran, pero de pronto los cachan y ya, ¿qué hace uno? El problema no es que tenga o no razón Fernández Noroña. El problema es que se vendieron como algo distinto. Que no era así. Lo hubieran dicho en el 2018. Que no pensaban de esa manera, que la austeridad nada más era en el gasto y que los demás podían vivir como reyes y comprarse unas casotas. Y ya veríamos entonces si la gente hubiera votado igual. Si la gente votaba igual, bueno, pues entonces está muy claro por dónde es. Y ya no hay ni qué alegar. Mientras tanto, pues ahí viene, ayer fue el aniversario número 100 del Banco de México. Durante generaciones. El Banco de México ha sido guardián de estabilidad y garante de nuestra soberanía económica. Su autonomía, su rigor técnico han permitido enfrentar tiempos de incertidumbre, crisis internacionales y transformaciones profundas en el orden económico mundial. Su labor no solo es técnica, sino profundamente social. Mantener el poder adquisitivo de las familias y proteger a quienes menos tienen de los estragos de la inflación. La estabilidad de precios es condición necesaria para que las familias mexicanas mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos y no disminuyan sus ahorros en términos reales. En este sentido, controlar la inflación no es solo una tarea técnica, es un acto profundamente social. Porque cuando los precios se descontrolan, quienes más sufren son los hogares de menores ingresos. Muy bien, tiene toda la razón la presidenta Sheinbaum que estaba estrenando color de pelo, pero quien no lo entiende son sus diputados y senadores, que se venden como austeros y pasa otra cosa, se venden muy eficientes y terminan siendo terribles. Hoy, ya para terminar, nomás para que entendamos dónde estamos, el día de hoy es la última sesión de la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí ya es el informe de Norma Piña y va a haber un montón de gente y van a ir
muchos de los ministros pasados. A ver qué le dicen a Lenia Batres, que sigue dando entrevistas diciendo que todos estos ministros eran corruptos. Y a ver cómo nos va con la nueva corte. Si nos va como con estos que decían que eran austeros y ahora no lo son, pues a ver cómo nos va. Que eran eficientes y no lo son. Ya no hablemos en cuestiones ya muy sacadas de los pelos, ¿no? Como no, que no son corruptos. Veracruz. Atacaron a un restaurantero el día de ayer. Ahí, en su restaurante de comida china. A balazos murió el restaurantero cuando lo llevaban al hospital. En Escuinapa, Sinaloa, un nuevo enfrentamiento. No le hicieron mucho caso al Mayo Zambada de que ya se comportaran. Pues, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Si el caos está desparramado en el país y están más preocupados por viajar en business. Noticia interesante es, ahora sí, que Cadillac contrató a Checo Pérez. Fewer called, fewer still are chosen. Do you want the spotlight or the legacy it leaves behind? The godfathers of American glory. The rock stars of the culture. Cadillac has defined the road, and now the fastest roads of all. Not for a season, but for a future. A man has but one destiny, but destinies are written together. We've been expecting you. Bueno, pues va a haber un montón de gente que le va a ir ahora a Cadillac, por supuesto. ¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso. Ahí está el Checo Pérez de regreso. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook esta mañana. 8:30, muy temprano mañana. ¿De acuerdo? Para que estemos todos juntos. Y creo que ya está listo para dar el reporte del día. Claudio de Angelis, para que nos platique de su aventura en Grecia. En esta, ¿qué fue? Pues no sé cómo decirlo. A ver, voy a ver si puedo meter a Claudio, porque ya saben ustedes que siempre hay un error con el internet de Marco, que no es culpa de Marco, que quede muy claro. Así sucede, así pasa cuando sucede. Entonces, a ver, ¿quién habrá entrado? Entró Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Aquí andamos, Gonzalo, muy bien, ¿tú? Bien, afortunadamente bien, y me da gusto verte mientras entra. Deja que entre de una vez. Voy a intentar que entre. ¿Ya entraste tú? Marco. Vamos a ver si entra Marco, y entonces que Marco nos dé el reporte de tráfico. Aquí tú te quedas escuchando mientras tanto, ¿no? Pero pues no, creo que no. ¿Ves? Te digo que algo sucede con el internet de Marco, que a veces quiere, a veces no, a veces quiere, a veces no. Así que mientras entra, ¿cómo te fue en Grecia? Muy bien, Gonzalo, muy bien. La verdad, sí, vivir los días ahí en el huerto sí te hace valorar el esfuerzo de los agricultores, Gonzalo. Yo al principio llevaba estas camisas que no tienen manga, pues yo decía, para aguantar el calor, llevaba gorras ahí, pues para aguantar el sol. No, duré 2 días con este tipo de mangas, después me tuve que poner, ya entró Marco. Ahora sí. Bueno, pero bueno, acaba la idea y ahorita vamos con Marco.
Tuve que migrar, llevaba 3 camisas de manga larga supuestamente para salir, las usé para la agricultura, porque ya tenía la espalda de 3 días de estar en el huerto, ya estabas todo quemado, y en la parte de unos sombreros, afortunadamente un amigo que está allá, pues es diseñador de sombreros, le dije, préstamelos, aunque no sea para salir, me los tengo que llevar al huerto, porque sí te tienen que cubrir la parte de la nuca. O sea, ahora entiendes por qué los agricultores siempre andas con estos sombreros y la manga larga. No es porque no tengan calor, es que sí se tienen que proteger del sol. Y la verdad que sí se valora mucho el esfuerzo que hacen todos ellos. Ahora en la mañana fui a comprar frutas y verduras y sí valoras mucho ya el esfuerzo que hubo detrás de manos mexicanas para llevarte esa fruta, esa verdura a este lugar. Así tendría que ser siempre, pero regreso contigo en un momento, ya que estás también tú aquí. A ver, Marco, ayer Pablo Lemus dijo, quiero tocar 2 temas tapatíos. Ya tocamos el del Checo Pérez, que también es muy tapatío, pero dijo que primero va a estar la línea 5 del tren ligero, que no es tren ligero, es un BRT, antes que la 4, que porque Ferromex no les ha dado los permisos. A mí me huele que es otra más del gobierno federal contra el gobierno estatal y que no lo quieren decir así, no quieren armar mucho escándalo, pero que así, de poquito en poquito, están llenando el huertito. Sí, yo opino lo mismo. Buenos días también, Claudio. La verdad es que también las declaraciones que han venido dando desde la presidencia de la República ahora contra el cártel inmobiliario y que van a rescatar Tlajomulco, creo que denota un poco, Gonzalo, también esta parte de cómo empieza, o no sé si otra rencilla o algo, pero que creo que está empezando también a llenarse un costalito de problemática entre el gobierno federal y el gobierno del estado nuevamente. Entonces es que te digo que les encanta jugarle a que se llevan muy bien, pero no se llevan tan bien. O sea, ¿qué nos estamos haciendo tontos? Ya estaba leyendo hoy en la prensa que ya salió el peine, porque como está la discusión sobre la elección judicial, entonces por eso es esta historia de Colomos. No es que les importe el medio ambiente, no es que les importe, no, les importa el tribunal, porque se quieren quedar con las piezas del tribunal y están viendo cómo crear una corriente de opinión pública en contra de los magistrados para que entonces se apresure la elección y con la presión y con la movilización que ya tienen muy aceitada, ganen los jueces y magistrados de Morena. Sí, coincido contigo, Gonzalo, porque tanto esta parte de la zona de Colomos contra el tribunal, como la parte de que se señala cómo supuestamente el cártel inmobiliario hizo destrozos de toda naturaleza en la zona de Tlajomulco y que van a recuperar esta parte de Tlajomulco, digo, ustedes lo saben perfectamente, que es complicada esta zona de Tlajomulco de por sí por muchas situaciones, el contexto social, el contexto inclusive geográfico de la zona. Entonces creo que sí denota otro tipo de situación, otro tipo de interés y crear esa tendencia. Sí, a ver, es tan obvio. Yo lo único que me sorprende de todo esto, Claudio, Marco, es, ¿en serio? A ver, díganmelo ustedes porque yo no escucho Radio Tapatía, pero sí leo sus columnas y veo los periódicos y veo los noticieros de televisión y los veo como que todos están, o sea, no les escarban un poco hacia dónde va toda la discusión política, cuando es tan obvio lo que está sucediendo que pareciera más bien que están en una articulación muy clara en contra en contra del gobierno de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y que aquí, pues, Pablo trata de ser mucho más cortés y diplomático de lo que fue Alfaro. Sí, efectivamente, coincido también contigo, Gonzalo. Tú sabes que Enrique se le iba de repente, o sea, él no tenía pelos en la lengua y se enojaba y se enojaba completamente. Y efectivamente lo que hace Pablo Lemus es llevarse como la fiesta más en paz, como tratar de disimular que todo está muy bien, que es una sonrisa, todo feliz, pero la verdad es que sabemos que sí detrás hay este conflicto. Y efectivamente la prensa, híjole, yo la verdad dejé de ver Tele Tapatía ya hace mucho rato, Gonzalo, más la otra vez que dijiste que había todavía unos programas que me sorprendieron que todavía existieran, como La Colorina o eso, digo, no puede ser. O sea, si de verdad todavía existe, no, tengo mucho que no lo veo. O que programas como Len, Jaboncito y Agua ocupen todo un espacio de la tarde, el fin de semana. Se me hace... No, pero ¿cómo no ves Tele Tapatía? El domingo pasó una cosa... Mira, no, eso sí lo supe, lo de la misa, lo que pasó en a ver, yo veo la misa Tapatía todos los fines de semana. Y
específicamente no la vi porque no sacaron del aire. A ver, ustedes saben cómo la ves. Recuerden ustedes que sí, por YouTube puede ver uno el canal 4 de Guadalajara. Y fin de semana no hubo transmisión del canal 4 de Guadalajara. A alguien se le olvidó ponerle play, ¿no? O sea, pero lo que sucedió fue que a la mitad de la misa estaba el cardenal Robles y una señora se desquició. O sea, ahí lo pudo haber matado, porque se subió hasta el altar y se puso atrás de él y le gritoneaba y lo manoteaba. Sí, fue noticia, Claudio, se hizo viral. Pero aquí el tema es que fíjense también, creo que Gonzalo coincidirás conmigo, si viste que empezaron a decir que era una persona bajo los influjos de bebidas alcohólicas, embriagantes, y que fue retirada por la policía. Pero creo que también había otro trasfondo, porque mencionaban que también hacía consignas de temas de desaparecidos, ¿no? Es que volvemos, el gran problema que hay es, mira, aquí tengo la imagen, ¿no? Ahí está la señora, fíjate cómo se está peleando primero ahí con uno de los auxiliares, ahí está sentado el cardenal Robles, y esta transmisión está sacada de la tele. Sí, de una Toshiba, si mal no recuerdo. No, pero a lo que me refiero es que está sacada de la transmisión del Canal 4 del fin de semana. Y miren cómo entonces la señora se mete por atrás, de donde está el cardenal, y ahí sigue. Y nadie hace nada, diría el clásico. ¿Ves? Esto solo pasa en la tele tapatía. ¡Wow! Bueno, o en la regia, también puede suceder. ¡Wow! Sí, y creo... Mira, y entonces lo que hacen... Cortaron, sí, así de... ¡Cámbiale! ¡Que no se vea que la están golpeando! ¡Rápido, pon algo! ¿No? Porque además... Como en YouTube, cuando con los Simpsons, cuando YouTube en la gira de Pop Mart golpean a Homerito atrás, ¿no? Exactamente, mira, porque entonces ahí ya está la discusión y entonces se van al angelito. Y ahí pasa todo. Sí, eso me recordó a los Simpsons haciéndolo de nuevo. Pero, a ver, yo a lo que voy, da igual qué tan bueno, qué tan mala sea la televisión en cuanto a espacios de entretenimiento. Los informativos es lo que me preocupa. O sea, que no haya esta profundidad para entender que estos 2 más 2 son 4. O sea, a ver, y lo platicaba contigo el viernes pasado, ¿no? O sea, la nota del 44 decía muy claramente, el Ayuntamiento de Guadalajara dijo que no. Lo volvió a meter y volvieron a decir que no. Lo volvió a meter y volvieron a decir que no. Va al tribunal y ahí apenas va a comenzar la discusión. Eso decía la nota. Decía, es el mismo tribunal que dio el permiso de estas 17,000 viviendas, ¿no? Eso decía, ¿no? Sí. Y luego lo que decían las redes es, ya está listo para... Pues no estaba, pero para el discurso sí. Y eso es lo importante, cómo se maneja el discurso para llevar agua a un molino. Y el molino que estamos viendo es la discusión de quiénes van a ser los jueces y a qué partido político van a estar ligados. Y pues como quieren que estén ligados a Morena, pues está muy claro por dónde va corriendo el viento, ¿no? Sí, efectivamente, Gonzalo, porque en esta elección pasada, justamente, aquí en los distritos que corresponden o los circuitos que corresponden al estado de Jalisco, la mayoría de los que ganaron no necesariamente estaban en los acordeones de Moreno, estaban en los acordeones de MC o en otro tipo de acordeones. Entonces, híjole, por ahí va justamente este pleito de estas piezas del ajedrez para poder mover ellos también asuntos. Es que, a ver, lo de los acordeones es una asquerosidad. Vimos que en Monterrey misteriosamente no ganó Hugo Aguilar, sino Lenia Batres. Pues, ¿por qué crees tú? Porque ahí accionó Lenia Batres en contubernio a Samuel García, a todos ellos. No crean que porque están en Movimiento Ciudadano son blancas palomas. No, claro que no. O sea, todos tienen cola que le pisen, y también en aquellos en donde votaron, en donde gobierna el PAN, que votaron por Giovanni Figueroa. Todo mundo hizo su propia labor, buscando sus beneficios. Esta historia de que la corte está es pura mentira. Ese es el problema, puro cuento, pero ya mejor ni para qué Ahora, ya vimos entonces, vamos a ver hacia dónde va lo de la línea 4 y la línea 5. La verdad es que si tú a mí me lo preguntas, porque dicen que también tiene que ver con si no está lista la línea 4, con mayor razón se necesita un segundo piso con López Mateos. No, yo creo que más bien les urge terminar la línea 5, porque si no, no sirve nada para el Mundial. Está bien complicada la cosa para el Mundial en las 3 ciudades, O sea, sí. Guadalajara la tiene muy difícil entre las lluvias, las inundaciones y la falta de transporte. Monterrey entre el transporte y la inseguridad. Y la Ciudad de México, todas las anteriores.
Sí, efectivamente, está complicadísimo el panorama para los visitantes. Digo, ayer ya vieron que volvió a colapsar otra vez Choques Mateos, entonces, ¿qué les digo? A ver, pues platícalo, vas. Claro que sí, pues recordamos el día de ayer que estuvo bastante complicada la zona de López Mateos, pero cómo se encuentra en estos momentos el tráfico para todas y todos que están aquí. En Avenida Concepción y en el 4 hay un percance entre particulares para que lo tomen en cuenta. En Avenida Colón y Paseo de los Balcones hace unos momentos había un percance en dirección hacia la zona de Isla Raza. Afortunadamente ya fueron los vehículos, pero siguen muchos mirones. De por sí es una zona muy complicada y así como todo lo que queremos hacer de peritos, pues se vuelve más complicado. Recordarles a todos en las obras en periférico, en Patria, perdón, en Circuito Madrigal, las obras también que están en Camino Real a Colima, para que lo tomen en cuenta, obras en Montemorelos y Patria, en carretera Chapala hay un percance a la altura de los Agaves también para que lo tomen en consideración, otro más en la carretera del Salto, afuera del fraccionamiento de la Hacienda La Purísima, en carretera Chapala y Aeropuerto, complicadísima la circulación hacia justamente pasando periférico, y hay un percance también entre particulares. Semáforos que no funcionan esta mañana en Malecón y Río Nilo mal sincronizados, en prolongación Michel González y Camino Rastro no están funcionando los semáforos, en entonces Río Blanco y San Mateo también están complicados los semáforos, y más sincronizados en Bosque de San Isidro en su cruce con La Grana. Vialidades, complicada circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Lázaro Cárdenas de Tonaltecas a Puelle, que por de momento se hace como un estacionamiento, Avenida Jesús Michel González Gallo hasta Calzada del Ejército, Avenida Belisario Domínguez y Circunvalación, Avenida 8 de Julio y Jesús Reyes Heroles, y Periférico Norte de Artesanos hasta la zona de Federalismo, también con mucha carga vehicular, lo que es también el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, Claudio, todos. Bien, Marco, ¿algo más? No, pues nada más, Gonzalo, pues mira, qué gusto volverlos a saludar. Igualmente, que estés muy bien, Marco. Al contrario, muy buen día para todos. Marco. Hasta Adiós, luego. que estés muy bien. Bueno, ahí estuvo Marco. Ahora sí. Oye, pues, es la hora del cómo sí, pero pues ya estoy un poco preocupado. ¿No te quemaste demasiado? No, ya después ya todo ya se puso más, ya con la ¿Te indumentaria echaron necesaria. cremita? Me echaron cremita, un yogurcito griego ahí. Bueno, muy bien, cada quien y sus menjurjes en la piel. Acuérdate Pero que yo siempre hago de comida, Gonzalo. sí, yo sé que tú, todo lo que tenga que ver que sea comestible, Chavito tú bien, estás ahí. chavito bien. Ave María Purísima por acá. Bien, Chavito, bien. Mira, vamos a combinar las dos cosas. ¿Cómo viste la situación económica en Grecia y la ayuda social? Porque me queda muy claro que es un país que la ha sufrido desde hace 2 décadas. Intentaron ayudarle cuando entró a la Unión Europea, luego vinieron los Juegos Olímpicos, quebró el país. Increíble, pero cierto, un país puede quebrar y Grecia es un ejemplo de ello y les ha costado mucho trabajo salir adelante. Sí se veía algo de pobreza en las calles, a diferencia de otros países europeos. Lo que sí se respiraba un ambiente muy seguro. Sí había policías también. Hablo ahorita de Atenas específicamente, porque Patmos es una isla que creo que se cuece aparte. Es como si fuera un pueblito mágico. De acá está muy cuidado. El gobierno de Grecia sabe que vive del turismo, entonces también hace todo para que en el verano las condiciones estén de manera más propicia para todos los turistas. Entonces sí se veía cierta pobreza en las calles, pero también se respiraba un ambiente de mucha seguridad, Gonzalo. O sea, a grado tal que yo en algún punto estaba con la maleta para todos lados. Dentro del ferry, por ejemplo, estaba con la maleta para otros lados y una persona así me dijo, pues déjala aquí, no pasa nada. Yo, ¿cómo que no pasa nada, nada? Y la empecé a dejar en el asiento y no pasó nada. Tú podías dejar tus cosas y no pasaba nada. Bueno, hasta que pasa, ¿no? Ahí sí, hasta que pasa. Pues sí, pero digo, tampoco no vas a andar sacando la cartera, sacando billetes, dejando billetes y metiendo otra vez ahí la mochila. Tampoco no vas a estar dando pie a que te pase algo. No. Pero Entiendo, hay países en donde eso no lo puedes dejar ni 5 minutos y te lo roban. Uno de ellos es donde tú y yo vivimos. Exactamente. Y eso es lo que vi. Socialmente, creo que había un griego que sabe que ahorita vive del turismo, entonces también se ponían de modo. Por más de que en Atenas era un griego mucho más parco, yo creo que es el alemán del Mediterráneo, el griego, pues es mucho más parco, pero ya en las islitas, como la gente que es más de pueblo de costa, mucho más amables. Pero al final vi una sociedad que se ponía de acuerdo para que a todos les fuera bien y recibir bien al turista y que hubiera derrama económica. Eso No lo ves en estuve cuanto. muchos días en Atenas, por eso no tengo ese parámetro social tan fiel,
pero en el tema de la isla fue un entorno muy diferente, muy hospitalario, y ahí sí no veías gente ni pidiendo dinero ni nada, o sea, un entorno de mucha más estabilidad social. Y eso me lleva a esto. Cuando hablas de estabilidad social, ¿cuál era la principal preocupación en Patmos? ¿Tenía que ver con el turismo? ¿Tenía que ver con la economía local? ¿Tenía que ver con situaciones globales? ¿No? Vivimos en una tensión enorme a partir del regreso de Trump. ¿Cómo lo palpaste tú? La mayoría de los griegos viviendo en Patmos, por ejemplo, su preocupación máxima era de que siempre tuvieran todo para atender a los turistas, los restaurantes, que tuvieran todos los insumos necesarios para los platillos, que en las playas sí hubiera todo lo adecuado para que fueran los bañistas. Esa era la preocupación, y más porque sí pude llevarme muy bien con varias personas, te digo, de la gente que te empieza a ver diario desayunando en el mismo lugar, te empiezan a sacar plática, el español, no, mexicano, ¿cómo que el mexicano? Y otros te decían el italiano, y después cuando empiezan a enterarse del mexicano, empiezas a tener ahí una cercanía con ellos, y sí, sus mayores preocupaciones era tener todo lo necesario para atender al turista, porque en verano ellos hacen su agosto. O sea, Eso es, o sea, tú sentiste, a ver, te lo voy a poner así. ¿Qué recuperarías? No en cuanto a la comida y este tipo de cosas, que por supuesto es único lo que aprendiste, pero socialmente, ¿qué recuperarías de lo que aprendiste allá en Grecia que se pudiera implementar en México? híjole, yo creo que la parte de la sociedad que se pueden poner de acuerdo, aunque no sean amigos, se pueden poner de acuerdo para lograr un fin común. En este caso es atender bien a un turista que nos va a dejar una derrama económica a todos. Ahorita que estamos de cara al Mundial, que si se hacen obras de infraestructura o no adecuadas para que recibamos a los turistas, yo creo que eso está de más. Si nosotros nos ponemos de modo para recibir bien a los turistas, que vean un ambiente, que hay un mexicano hospitalario que lo recibe bien, que les dice a dónde ir, no para robarle, sino para decirle con de manera sensata, ve a estos museos, ve a estos parques, no te metas a esos callejones. O sea, que vean un mexicano amigo, un mexicano amable, y que todos estemos en la misma sintonía. Creo que eso ayudaría muchísimo, pero en general, o sea, y lo hablamos todo el tiempo, Gonzalo, el pueblo unido jamás será vencido. Que la regla de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano se rompa para lograr esta estabilidad social, no solo de cara al Mundial, no solo para los turistas, en general, pero todavía se sigue pidiendo mucho. ¿Ves? Pero se puede lograr, Claudio. O sea, yo cada vez que hablo contigo lo constato. O sea, a ver, yo no tendría por qué estar echándote flores, ¿no? Tú no tendrías necesidad de hacer muchas cosas que haces, y lo haces desde el positivismo, y eso siempre se agradece. Por eso, qué bueno que te fue tan bien, qué bueno que te echaron tu yogurt como chavito bien, y que no te quemaste mucho, sobre todo porque tuviste la posibilidad de no estar pensando en insolaciones y más bien en succionar la experiencia completa, ¿no? Y eso que es lo importante. Y aparte, digo, aumenta más mi responsabilidad social dentro del canal para todavía ir con más productores locales de por aquí. Me queda muy, muy, muy grabado cuando fui a la temporada de pitayas, que fuimos a bajar las pitayas, a quitarle las espinas a las pitayas. Cuando la gente entendió el proceso de la pitaya para que nos llegara aquí a Guadalajara o a Zapopan, ya una pitayita ya bien pelada y lista para que tú nada más la termines de pelar y la disfrutes, eso, sabes que tus caras no ayudan, por favor. No, pues es que te estoy viendo cómo estás haciendo los ademanes de estar pelando la pitaya, y pues bueno, ¿qué te puedo decir, Claudio? Bueno, Eres experto en pelar pitaya, por lo que puedo ver. Rey pitaya, la gente al final ¿Ves? terminó Solito te ensartas. Bueno. Pero tú sabes que yo soy chavito bien, estoy hablando de las frutas. No, claro, por supuesto. Sí, me queda muy claro que tú disfrutas, eres gourmet internacional y disfrutas de la misma forma el que te tiren el yogurt griego a que te pelen la pitaya. Sí, también. Claro, por supuesto. Me queda muy claro de eso, y que eres experto en que le metes tal dedicación. Pasión, sí, tal dedicación, que por eso logras salir, que salgan las cosas muy bien. Y salen las cosas y el mensaje llega. Bueno, después de haber pelado las pitayas, la gente vio todo el pedo que era
al final todo esto. Y sí dijeron, yo antes regateaba el tema de las pitayas, no lo voy a hacer. Entonces, sí va a ser, no va a ser de la hora del cómo sí, pero sí es una Ajá. responsabilidad social que entra a buen diente para estar visitando a los productores locales. Y de hecho vamos a ir a principios de septiembre con un productor de huevos. Ujú. ¿Ves? Te digo que tú, sí, muy puesto en la gastronomía, que te llene la boca. Voy con Oscar y Cristo de Chocol, ellos son los que me invitaron, y Ajá. a todos los productores locales, que sepan que vamos a estar haciendo esto en las inmediaciones pues dentro del estado, Oye, a ver, principalmente. nada más, ¿fue contigo que me dijiste que te desayunaste unos huevos con yogur? Sí, así es. Ujú. Nunca los había probado así y ya es una Ajá, de las cositas que sí me traigo. O sea, ya huevito revuelto, le pones yogur griego, o sea, que sí sea ajá, algo más, ajá. y sin revolverlo así, agarras, Así sin revolver, o sea, agarras un no poquito haces de una huevo, masa, sino que revuelves el huevo y sobre el huevo le avientas el yogurt. le pones el yogur, así es. Y si acaso Ajá, le caen por ahí unos tomatitos deshidratados, agarras. ajá. ¿Qué tiene que ser? ¿Jitomate cherry o jitomate saladet? No, el cherry, El pequeñitos, con chiquito. mucho sabor, A ti concentradito. chiquitos te gustan. Sí, claro que sí. El Ujú. jueves voy a participar la diferencia del tomatito cherry al otro Ajá, alargadito. Sí hay ajá. una diferencia en sabor, me la explicaron en griego, ya me la explicó acá un seguidor, la diferencia real. Entonces Sí, vamos a hablar, no sabe igual el alargado que el de bola, no, que claro. el de bolita, ¿no? Es muy, muy No, diferente. no, Uno por es más supuesto. dulcecito, el Sí. otro es un poquito más amargo. Ujú. Qué Depende también barbaridad. de las frutas con las que conviva cuando se hace. Estas convivían con ¿Cómo? higos y otros con piña, sí, que importa mucho el entorno con el que están conviviendo ciertos tomates, Ah, porque qué no eran los mismos interesante. los tomates cherries que estaban del lado de los higos a los tomates cherries que estaban del lado de. ¿Y eso se hace en México también? O sea, también se hace esta combinación de cultivos para que se den estos sabores distintos. No sé, pero hay un buen amigo que se llama Álvaro Santoscoy. Él tiene unos huertos en Spicy. Él Ajá. trae semillas de otras partes del mundo y hace que florezcan. Están en Acatic sus huertos Ya. y hace que florezcan como un mangostán. Tiene también sandía romero, que es un romero, pero con un retrogusto a sandía. Tiene muchos Wow. productos y ya le dije que si me da chance de irnos unos 3, 4 días para Está bien también interesante vivir de eso. cerca. Sí, sí, ¿Ves? sí. Te digo que platicar contigo siempre nutre y eso lo agradezco. Gonzalo, hoy no hubo una hora del cómo sí como tal. Una disculpa ahí a todos, no tuve tiempo de prepararlo, pero el próximo martes ya. Pero creo que sí hubo, aunque tú no te dieras cuenta, creo que sobre todo el recuperar la experiencia griega para poder implementar ciertas cosas en México, como en cualquier viaje, ¿eh? O sea, yo sí creo eso y algunas erradicarlas. O sea, a mí cada vez que voy a Francia me cuesta mucho trabajo pensar que en cada momento te estén diciendo beware of ¿cómo le dicen a los carteristas? A los pocket pickers. ¿No? Dices, no puede ser que en un país tan extraordinario tenga que estar cuidándote a cada momento de los carteristas. Y luego dices, bueno, y en México, de los narcotraficantes y los extorsionadores. Entonces, pues Sí, de irte a estamos. los callejoncitos. Ayer nos hablábamos de algunos epicentros gastronómicos y me decían, lástima que ya no te puedes salir de estas calles porque si no, ahí sí sufres de algún atraco. Oye, bueno, el jueves hay que hablar de los Mex Best que fueron la semana pasada, ¿no? Sí, fueron la semana pasada, me parece muy bien, Y con que no gusto. ganó Rin Tin Tin, qué mal, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí, la verdad que no estuve tan al tanto, pero platicamos el jueves. bueno, cuídate, Claudio. Igualmente, un saludo a todo el auditorio. Adiós. Ahí está Claudio, que viene repuestito, bueno, después de echarse tanto yogurt, pues cómo no va a ser así. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta y el aneto y el comino y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que habría de practicar, aunque si descuidara aquello, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis aquello. Voy de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y codicia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera
quede pura. Esa es palabra de Dios. Fíjense que llevo unos cuantos días, no están ustedes para saberlo, que estoy aquí intentando mandar ciertas cosas, o sea, el enrutamiento, hay algunas cosas que no llegan de manera adecuada a donde tienen que llegar. O sea, me estoy haciendo bolas, disculparán ustedes, ven, estoy como tonto. O sea, en pocas palabras, tengo que mandar ciertas cosas para que puedan escuchar todos ustedes, y esas cosas no se mandan como debieran de mandarse, o no se mandan como debieran de enviarse todas las mañanas a la mezcla final de Instagram. Voy a intentar arreglarlo, ¿no? Voy a intentar arreglarlo. Yo no les prometo que pueda, pero si puedo, ya será bueno para todos. Miren, es que, por ejemplo, se tendría que estar mandando la cama musical, ¿no? Hay una camita musical que ustedes escuchan. Esta camita musical que se escucha en Instagram, si yo veo cómo va el enrutamiento para internet, no llega. Por alguna razón, no llega. Entonces, voy a intentar. Miren, ahí ya quiso. Ahí ya lo logré. Ya, es más, me callo y ya está de nuevo. Qué bueno, ya. Lo logramos todos, qué bueno, porque ya estaba yo un poco preocupado. Pero después de dicho eso, mañana 8:30 de la mañana nos volvemos a escuchar. Buenos días. Esto es real.